Hola amigos, amigas, vamos a hablar de la generación que tiene Plutón en el signo de Escorpio, la generación Plutón en Escorpio. La última generación de vosotros y vosotras que ha tenido Plutón en Escorpio fue los nacidos entre el 1984 y 1995. En concreto, desde noviembre del 83 que entra, vuelve a salir y ya vuelve a entrar definitivamente en el 84, creo que en septiembre del 84 o en octubre del 84, y ya no vuelve a salir hasta noviembre del 95. Bien, pues, ¿qué podemos decir de esta generación? Son 11, casi 12 años de Plutón en Escorpio. Plutón pasa por Escorpio con relativa rapidez comparado con otros signos por los que pasa más tarde. Lógicamente podemos esperarnos que esta generación sea de algún modo un tanto especial. Plutón en su signo, Plutón que tarda tantísimo en cada signo, y Plutón que de alguna manera lleva ese sello de muerte, destrucción y renacimiento, de transformación profunda. Plutón que hace pagar siempre un precio a cada signo, le muestra que su producto, que su energía tiene que subir de nivel. Los planetas lentos, cuando pasan por cada uno de los signos, es este el mensaje que llevan, tienes que cambiar de nivel, tienes que subir, y te voy a ayudar a hacerlo a mi manera, la manera plutoniana. Plutón, que por cada signo, pues cuando pasa por Libra, nos hace ver que los contratos entre personas, que las relaciones humanas son mucho más complejas y más oscuras de lo que pensábamos, y que a veces el contrato tiene que morir. Plutón en Escorpio hace lo mismo con los contactos profundos e íntimos entre personas, entre padres e hijos, entre parejas, también entre colectivos. Plutón en Escorpio nos indica que esa materia psíquica que compartimos, y a veces financiera también, que compartimos con el otro, con la otra, con los otros, de algún modo tiene que morir, tenemos que sacárnosla de encima porque se ha convertido en algo tóxico y tenemos que volver a renacer. Bien, esta es, como podéis esperaros, es una generación con una carga emocional muy importante. Plutón, no olvidemos que son las emociones profundas, son las emociones que hemos entrelazado profundamente con otras personas, y que cuando llega el momento de la despedida, del decirse adiós, pues es doloroso, es desgarrador, porque de alguna manera tenemos que muchas veces cortar por lo sano, y puede doler efectivamente. Esta generación, los chicos y chicas, que ya no tan chicos y chicas, porque tienen entre 22, 21, 22, 23 años y 33, 34 ahora mismo, en el año 2018 en que estoy haciendo este vídeo, se puede decir que es una generación que no lo ha tenido fácil. Es una generación que ha experimentado ya desde su edad más temprana la noche oscura del alma. Ha experimentado la vida a veces de una forma muy dura, muy exigente, muy extrema. Han pasado por experiencias que les han hecho ver que la vida es dura, que la vida a veces nos lleva hasta la agonía, de algún modo, ¿no? Estos chicos y chicas ya han entendido muy bien de qué va aquello de la muerte. Han vivido la muerte de una u otra manera, la han experimentado ya, de manera que ellos están listos para llevar esta muerte también a la sociedad. Esta gente
ha vivido ya situaciones muy profundas. No tienen miedo de morir, tienen miedo a veces de vivir más que de morir, ¿no? Y esto, bueno, es comprensible. Tenéis que daros cuenta de que esta generación no lo ha tenido en absoluto fácil. Son la llamada generación de los millennials, que a mí me gusta más llamar la generación del no future. ¿Por qué? Pues porque es una generación eh, con la que, digamos, no hemos sido particularmente generosos. Están la mayor parte de ellos sin empleo o con empleos infrapagados, en situación de semi-esclavitud, muchos de ellos, mientras presencian el banquete de las generaciones precedentes, sobre todo de la generación con Plutón en Leo. Están viendo cómo las generaciones precedentes viven, digamos, viven en pleno banquete, y mientras que ellos viven en condiciones de desempleo y muchas veces de semi-esclavitud, ¿no? Bien, no olvidemos que es la generación del SIDA. Fue durante estos años cuando surge la epidemia del SIDA. Y esto también les marca como generación. No es porque ellos lo hayan vivido directamente, pero es lo que estaba sucediendo mientras ellos nacían. De algún modo, el SIDA significó el fin de fiesta. El sexo ya no era algo alegre, divertido, algo sin consecuencias. El sexo muchas veces podía traer la muerte. Y esta generación, digamos que ese mensaje lo tiene grabado a fuego. Es un mensaje que lo tiene en su código genético, que la fiesta ha acabado. Que a partir de ahora convivimos con la muerte, aquello que antes nos parecía excitante, estimulante, ahora sabemos que puede llevar a la muerte. Es un conocimiento absolutamente terrorífico y que ha cambiado profundamente la psicología, sobre todo la psicología de esta generación. Una generación que es intensa, pero al mismo tiempo que está intensamente preocupada. Es una generación a la que no le gusta la realidad que está viendo, que está viviendo, y se puede entender por qué, que de alguna manera está profundamente perturbada por esta realidad. No quieren vivir esta realidad durante más tiempo. Plutón en Escorpio, antes de pasar a analizar más adelante, tenemos que recapacitar sobre qué es Plutón en Escorpio. Pues es la ruptura radical con el pasado. Daros cuenta que Escorpio es también la herencia, lo que se hereda de los padres, tanto sea financieramente como a nivel psíquico. Entonces Plutón en Escorpio nos está diciendo que hay que romper con esa herencia. De algún modo esta generación siente que sus padres, no sus padres biológicos, sino sus padres, las generaciones anteriores, les han herido de muerte. Han sentido abandono, han sentido pérdida, han sentido traición. Muchos de ellos pues han vivido, digamos, el divorcio de sus padres y todos de una u otra manera han vivido un sentimiento de pérdida irreparable. De algún modo acabó la fiesta. Es esta sensación de el paraíso se ha acabado. Para nosotros no tendremos paraíso, nosotros tendremos una vida bastante dura, mucho más parecida a la esclavitud y al infierno que al paraíso, en el que ven que viven pues la generación por ejemplo con Plutón en Leo y muchos de la generación con Plutón en Virgo comparado con ellos. Entonces yo creo que ellos van a devolver el golpe. Van a devolver el golpe porque ellos se sienten golpeados, se sienten que no están de acuerdo en absoluto con lo que están viendo. Hay un profundo rechazo, hay un profundo malestar, hay unas ganas de, digamos, de vomitar. Eso es también Plutón en Escorpios, vomitar, echar hasta las raíces de aquello que ha entrado en nosotros, aquello que hemos heredado de padres, de abuelos, de la generación precedente y que nos envenena, porque les está envenenando de algún modo. Bien, veo un gran paralelo entre esta generación
Escorpio, con Plutón en Escorpio, y los tiempos que vivimos con Plutón en Capricornio, daros cuenta que esta generación ahora mismo es la generación, yo diría, que tiene de 22, 23 años a 33, 34, son la infantería, los soldados de a pie, los soldados de choque de nuestra economía. Es la gente que se ha incorporado durante los últimos 10, 12, 13 años al mercado de trabajo, los que han conseguido incorporarse y de la manera en que han conseguido incorporarse, y son la gente que están preparando el cambio, es donde se está cociendo la mutación social, estructural y económica. Y veo un gran paralelo entre la situación actual con esta generación entrando en el mercado de trabajo, entrando en la sociedad, y lo que sucedió en la pasada generación con Plutón en Escorpio, que hace la friolera de 270 años, que es lo que tarda Plutón en realizar su órbita, ¿no?, en torno al Sol, que es la generación del 1737 al 1749. Y me diréis, ¿a dónde nos lleva este hombre? Hace casi 3 siglos. Bueno, daros cuenta que aquella generación de Plutón en Escorpio fue la generación que realizó el movimiento de independencia en Estados Unidos, que se rebeló contra una situación que de alguna manera tenía mucho en común con la situación actual. Os explico. Está la Revolución Americana, la independencia americana. Inmediatamente después surge la Revolución Francesa, llevada a cabo también por la misma generación, la generación con Plutón en Escorpio, en Francia, y luego a raíz de todo aquello ya surgen todas las independencias americanas. Aquello da lugar a un fenómeno en dominó, un efecto dominó, y que es importante ver en esta pasada generación. Podemos aprender mucho de lo que pasó entonces, porque ¿qué sucedía? Bueno, las colonias americanas, Estados Unidos, los Estados de América, dependiendo de Inglaterra, del Reino Unido y de España, eran explotados salvajemente, eran utilizados como meros centros de producción y eran de alguna manera vaciados de su valor añadido, vaciados de sus recursos. Gobernantes sin escrúpulos, corruptos, ambiciosos, controladores, dejaron a las colonias sin recursos, entre ellos el rey George III británico, con su obsesión por el poder y la dominación, creó y que este hombre también fue alguien nacido con Plutón en Escorpio, ¿no? Creó las condiciones para la emancipación de las colonias americanas. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un mundo, y en Francia lo mismo, una monarquía absolutista, una monarquía que estaba matando de hambre a su población. Eran regímenes tiránicos, corruptos, que tenían a sus poblaciones en un estado de semi-hambruna o de hambruna y de esclavitud. ¿Veis algún paralelo con lo que estamos viviendo ahora? Yo creo que sí, no tenéis más que mirar nuestras propias naciones americanas, Estados Unidos, Latinoamérica, con una corrupción galopante, las instituciones como la Iglesia, digamos, absolutamente desenmascaradas. En España, ni hablemos, la degradación a nivel de derechos cívicos y, por no mencionar, el estado de dejación en el que viven nuestros jóvenes. En fin, bueno, no voy a hacer un mitin político, pero yo creo que los paralelos son más que evidentes. En los dos casos, la generación con Plutón en Escorpio alcanzaba la madurez, entraba en el mercado de trabajo. En los dos casos, Plutón entraba en Capricornio. En los dos casos, sobre todo en el caso que conocemos ya, el de la Revolución Francesa Americana, que sucedió, que no fue una revolución al uso de un pequeño dictadorzuelo, un tirano que derroca a otro tirano, cuestión de quítate tú para que me ponga yo, sino que fueron cambios absolutamente estructurales, radicales, devastadores. Fueron cambios que se llevaron a cabo
a través de guerras civiles y de la muerte de miles, de cientos de miles de personas. Fueron cambios muy sangrientos y fueron cambios en los que literalmente se cortaron cabezas. No olvidemos que el doctor Guillotin, el inventor de la guillotina, nació también con Plutón en Escorpio y que la guillotina se usó durante la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, no eran cambios cosméticos, eran cambios radicales. Yo creo que la generación actual con Plutón en Escorpio está viviendo la misma situación, no lo queremos ver, pero está viviendo la misma situación de explotación y yo diría, de náusea frente a la opulencia de las otras generaciones, la opulencia digamos, de las clases, de las oligarquías y del sistema instituido. Y esta generación va a dar la vuelta a la tortilla. Esta generación en el año 2020-2021 y bueno, a partir ya del 2019 va a empezar a realmente luchar y luchar decisivamente, porque ahora ya no lo podemos evitar, ya están en el mercado de trabajo, ya empiezan a ser quienes marcan la tendencia, quienes toman no las decisiones, pero sí quienes van a forzar las decisiones en el futuro, pues ellos van a ser los protagonistas de la próxima gran revolución estructural, la que va a arrancar de raíz y que va a cortar muchas cabezas. Bueno, y si no, pues al tiempo, ya lo veremos. Bien, la Revolución Francesa, la americana y la que nos viene encima, protagonizada por estas buenas gentes, hombres y mujeres con Plutón en Escorpio, gentes que ya han sufrido mucho, gentes que han pasado ya por experiencias de ruptura, de abandono, de muerte, gentes que tienen ya el estómago muy endurecido y al mismo tiempo que no van a seguir tragando con lo que les estamos haciendo vivir, ¿no? Bien, os doy un par de ejemplos históricos, ¿no?, de personas con Plutón en Escorpio. Goya, el pintor Goya, no tenéis más que ver el realismo brutal, descarnado, absolutamente escorpiano. Ves ahí Plutón en Escorpio en acción en todos sus grabados, como muestra no solamente la realidad física, sino la realidad psicológica, como muestra la explotación del pueblo, como muestra la hipocresía del poder, ¿no? Y bueno, Goethe, el escritor alemán, con su obsesión por la muerte, el más allá, y la psique humana, y finalmente, como no, el Marqués de Sade, el que acuñó el término sadismo. Bien, Plutón en Escorpio, os va a tocar hacer el trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, y yo creo que vosotros sois los únicos con el estómago y lo demás necesario para hacerlo. Hasta pronto.